into the community. And it should be the message that we ourselves, we have partaken of, we have experienced. And so we can testify, we can be witnesses of the reason for the season, the reason for the birth of our Lord. Lord, we ask, Lord, that you teach us yourself. In Jesus' name. Amen. So, and after my sermon last Sunday on self-control, Daniel told me that I didn't actually control myself concerning time. So now maybe I will try to exercise as a self-control and try to finish the sermon on time. Okay, because if I preach, then I should leave it, isn't it? So we will see. Our topic today says the message of Christmas, and this is the first one. Okay, every Sunday from now on till the end of the year, one of our ministers will preach on our message of Christmas. So this is just the first, and I hope that it will open to you, open to us, the message we take out into the street, and we look for people to explain why we celebrate Christmas. Roberto, sorry. Okay, are you still there? Yes. Okay, good. Thank you. Okay, now, Christmas, as we already know, means the celebration of Christ. Ok, la Navidad, como ya lo sabemos, es una celebración al nacimiento de Cristo. And Christ also, Christ as a name means the anointed one. Y Cristo, como su nombre lo dice. And if you have read where Christ, the anointed one, was actually prophesied, in Isaiah chapter 61, verse 1, you will see there where the prophet said what Jesus said later on. He says, for the Lord God, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the meek, to the poor, to heal the brokenhearted, those who are in despair, those who are going through depression, to proclaim liberty to the captives who are bound by sin, who are bound by the devil, and to proclaim the opening of the prison doors to those who are bound, those who are in an addiction and they cannot break themselves free, those who are bound, the bondages, and to comfort those who mourn. Y si has leído en Isaías 61:1, dice que el Espíritu de nuestro Señor ha anunciado las buenas cosas y me ha enviado sobre los corazones rotos, la gente que proclama libertad, sobre los captivos, para abrir las prisiones de aquellos que están encerrados. And that is the reason why we celebrate Jesus Christ. Esa es la razón por la que celebramos Jesucristo. Through Jesus, we have heard the preaching of the truth of the gospel. Mediante Jesús podemos conocer la verdad. Through Jesus, the brokenhearted have been healed and can be healed. Mediante él podemos sanar corazones, de los corazones rotos. Through Jesus, those who are held by sin, those who are held by the devil, have been set free and can be set free.
Mediante Jesús, todas las personas que están en pecados pueden ser libres. By that particular prophecy, it says that those who mourn, those who are crying, secret tears, that it is possible that the world do not see, but God sees them. And Jesus says he is the one anointed to bring comfort to those who mourn. Para aquellas personas que pueden decir de que Jesús no los ve, Él los está viendo y es el único que puede juzgarte en ese momento. Therefore, I ask Christmas. Hello. Okay, fine. Hallelujah. Hallelujah. So, Christ gives us a reason for us to celebrate the birth of our Lord Jesus. Roberto, are you still there? He's also busy. Okay, I think I will just preach. So I have put this particular sermon in our WhatsApp. Okay, so please, okay, our Spanish speakers, please read it from there. Okay, you can help? Okay, good. Yes. Yes, yes, yes. Hallelujah. Amen. We're now talking about incarnation. Yo estoy hablando acerca de la encarnación. Okay. Very many traditions in the world, they already have their beliefs about reincarnation. Hay muchas tradiciones y culturas en algunos países en el mundo que ya tienen tradiciones acerca de lo que es la encarnación. Okay, Africa. En África, they actually believe that if a person dies, ellos actualmente creen que si una persona muere, the person can actually reincarnate la persona puede reencarnarse o nacer de nuevo from the dead. desde la muerte. That is why Eso es por la razón por la when the Nigerians they call certain babies Babatunde, the father has come back. por eso as es que, a name. por eso es que dicen que en Nigeria Nigeria. Cuando los niños nacen, Yes. le ponen el nombre de los padres. Well, actually, for the women, some of us call Iyore, which means, okay, that the mother has gone and returned. Y en el caso de la mujer, ese nombre que él acaba de mencionar, es cuando la mamá se muere, es como cuando el niño nace, es como que la madre volvió a la vida. While actually the Hindus believe that actually people who die can actually reincarnate Y los hindúes into creen que las several life personas, forms, even they can probably come back as insects, monkey, lions. sí, puede convertir en un animal, en un, Who you've been in your past life. dependiendo qué The Church of Jesus Christ do Pero not hay teach reencarnación. Inteligente. and that is because we live one life. Y esa es la razón por la que nosotros creemos que vivimos tan solo en una sola vida. Yeah. Now, Hebrews chapter 9, verse 27 tells us, after we die comes the judgment. En el libro de Hebreo encontramos que la palabra de Dios nos dice que cuando el verbo, cuando existía desde el principio fue el verbo. So there is no reincarnation. Que no existe una reencarnación. The opportunity you have to live the kind of life God wants you to live is now. La
oportunidad que tienes ahora. But in the Church of Christ, we have the belief of incarnation. Pero en la iglesia de Cristo, nosotros tenemos la creencia en la encarnación, which means the birth of God into human flesh, pero con el significado del nacimiento de Cristo hacia una vida humana, God giving birth to as a man, okay, and a baby, que Dios le giving dio la the name oportunidad Jesus. al hijo a que naciera como un bebé humano. And actually, very many people have asked the same question Mary asked. How can this be? Y muchas personas hacen la misma pregunta de que cómo puede ser eso posible. Sincerely speaking, the Muslims find it very, very confusing. Eso normalmente confunde mucho a los musulmanes. They say God does not have a son because God does not have a wife. Y ellos dicen que Dios no tiene un hijo porque Dios no tiene una mujer. And they say, how can God be in heaven and in the time of our Lord Jesus Christ be on earth at the same Se time? preguntan que cómo es posible que Dios esté en el cielo y al mismo tiempo su hijo aquí en la tierra. The angel also answered the question as Los well. ángeles responden esta pregunta. El ángel responde esta pregunta. The angel said, for with God, Y dice, por medio de Dios, nothing is impossible. nada es imposible. So, the incarnation right from John chapter 1 La encarnación que se explica en el libro de Juan, capítulo 1, from verse 1, desde el verso 1, we see the basis why we believe in the incarnation of God. aquí podemos ver las bases de por qué nosotros creemos en la encarnación de Cristo. In God translating his divinity Y Dios traduce su divinidad por medio de esto. and no, into humanity. Dentro de la humanidad. In John chapter 1 verse 1, En this Juan is a popular capítulo 1, place. versículo 1, It says, in the beginning was the word. dice que en el principio era el verbo. And here, John calls Jesus the word. Y aquí el apóstol Juan llama a Jesús el verbo. And the word was with God. Y el verbo estaba con Dios. And the word was God. Y el verbo era Dios. And then verse 2 says the same was in the beginning with God. Y en el verso 2 vemos que dice la misma palabra en el principio con Dios. All things were made by him. Todas las cosas fueron hechas por él. And without him was not anything made that was made. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. In him was life, En él había vida, estaba la and vida. the life was the light of men. Y la vida era la luz de los hombres. And the light shines in darkness. Y la luz brilla en medio de la oscuridad. And the darkness does not and cannot comprehend it. So that when we first of all look at these first 5 verses of the book of John, we see Jesus being introduced as the Word. Aquí en esta porción de la palabra de Juan, capítulo 1, vemos cómo Jesús es introducido. Who was with God Que él estaba con Dios in the beginning. en el principio de todas las cosas. And he gave us reason why the Word was with God in the beginning and why the Word was God. Y nos dio la razón por la cual el verbo, que era Cristo, estaba con Dios desde el inicio. John says the Word created everything visible. Y dice que el verbo creó todas las cosas visibles. The Word of God proclaimed, let there be light, and there was light. Que la palabra de Dios proclamó de que existiera la luz. He says nothing was made that was made Y without the Word.
word of En nada lo que fue creado fue hecho por medio de la palabra de Dios. only God creates. Todo, solamente Dios puede crear. Man invents. El hombre tan solo inventa y Dios crea. Science constructs. La ciencia construye. They never create anything. Ellos nunca han creado nada. By whatever invention, they use the raw materials already created by God to make what Cualquier we see creación today. que has escuchado acerca de la ciencia, ellos toman los principios o las cosas que ya fueron creadas o materias que puedan creadas por Dios. Therefore, if the word of God creates life, creates everything, creates light, everything, Por lo que si la palabra de Dios creó la luz, creó la vida y todas las cosas que existen, then we can agree that the word of God that was with God in the beginning was the same person as God. y si nosotros podemos, con esto podemos estar de acuerdo de que la palabra de Dios que estaba desde el principio, como nos dice en Juan, es la misma que nosotros creemos. But in verse 14 of that same chapter, John chapter 1, John now tells us that the word that was with God in the beginning, the word that was God in the beginning took on flesh, that it was made flesh and dwelt amongst us. Y en el verso 14 nos dice que ese verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, ese es Jesús. The process El proceso of the word of God de la palabra de Dios that was with God in the beginning, que estuvo con él desde el that principio, was God in the beginning, que estuvo con que fue Dios en el principio, that created everything, que creó todas las cosas, that gives light to the world, que le dio luz al mundo and the light that drives away darkness everywhere it shines. y que esa luz que hizo que no existiera The la oscuridad, place of taking on human flesh traído hacia la carne humana and born as a baby that we call Jesus y que fue nacido como ese bebé que se llamó Jesús. is what we call incarnation. Es lo que nosotros llamamos la encarnación. And then if you still ask the same question Mary asked, Y si tú aún te preguntas la misma pregunta que se hizo María, how can this be? ¿cómo puede esto ser? ¿Cómo puede pasar? Look, now the passage we read in Luke chapter 1, El pasaje que leímos en Lucas capítulo 1, if we look at verses 34, 35, 36, we see where the angel described unto Mary how the incarnation will be. si podemos ver en el mismo capítulo de Lucas capítulo 1, desde el versículo 26 al 37, cómo el ángel explica a María cómo la encarnación puede ser. Verse 34, En el verso 36, Mary said, how can I have a child, le pregunta que cómo puedo yo tener un hijo seeing I do not know a man? si yo todavía no he conocido a ningún hombre. If we actually put it in frank today's word, Sí, how can I have a child without me meeting, sleeping with a man? Si lo ponemos en palabras francas, nos preguntaría que cómo yo puedo tener un hijo si todavía no he conocido físicamente a un hombre. Scientifically, it used to be impossible. Científicamente solía ser imposible, By IVF, now it is possible. pero ahora es posible. And something science had made possible. How can you now say God cannot bring his son into the world without Mary having a husband? La ciencia ha podido hacer esto posible. ¿Cómo podemos creer que Dios no va a poder traer a su hijo adentro de María para que naciese como un hombre humano? The IVF will take the egg from the woman, put it in a test tube, and then add the seed from a man, and then inside the test tube, once it is actually fertilized, they now put it back into the womb
off the woman, and then it will grow up to become a baby. Lo que ha hecho el FBI es que toma los óvulos de la mujer y lo junta con los espermas de los hombres y luego comienza a hacer ese proceso de científico donde, Yes. donde se forma la IVF, vida yeah. y ya luego lo colocan en la mujer para que la mujer pueda de una forma científica salir embarazada. But that was not how Jesus was conceived. Pero claramente esa no fue la forma en la que Jesús fue concebido. So the angel said, look, Pues el ángel le this dijo, is mira, what God is going to do. esto es lo que Dios va a hacer. The Holy Spirit is going to overshadow you. El Espíritu Santo es que va a hacer la obra sobre ti. And then you will find that actually you're pregnant. Y luego te vas a dar cuenta que vas a estar embarazada. You will miss your period. You wouldn't know when or how the Holy Spirit overshadows you. Vas a salir embarazada y no te vas a dar cuenta cuando estas cosas sucedan. And by faith, Mary accepted the angel's explanation. Y luego, por la fe, fue que María aceptó la explicación que le dio el ángel. There was no male seed involved in the conception of our Lord Jesus Pero Christ. no hubo una intervención humana en la concepción del Hijo Jesús de María. It was entirely Fue enteramente the work of the Holy el Spirit. trabajo del Espíritu Santo. And that was why also Joseph found it difficult to believe. Y por eso fue que el mismo José, con quien María estaba esposado, se le fue difícil entender lo que estaba pasando. Because as at the time the angel met Mary, she was already engaged to be married to Joseph. Porque en ese momento donde el ángel vino a hablar con María, profetizarle el nacimiento de Jesús, ella estaba comprometida con José. And then we are told in Matthew chapter 1 from verse 18 to 24 that yes, when she came and she told Uncle Joe, Joe found it difficult to believe that you are pregnant of the Holy Spirit. Y en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 24, nos damos cuenta de que ella le dice a su esposo José de que está embarazada y que fue concebido por el Espíritu Santo. I am sure brothers who are engaged to our sisters, if she actually comes to you and say, I am pregnant, but I didn't meet any man. It is the Holy Spirit that put the baby there. Y yo estoy seguro, mis hermanos, los que están comprometidos, de que si su comprometida viene y le dice, will you believe? Embarazada, ustedes no lo van a creer, que porque fue concebido por el Espíritu Santo, no lo van a creer. Just for you to know the kind of a crisis that the Immaculate Conception of Christ created. Y eso es para que ustedes tan solo entiendan la crisis que provocó la inmaculada concepción de Jesús. In the life of Mary. En la vida de María. But it took the angel going again to meet Joseph and say, por eso requirió que el ángel volviera y le hablara a José. Joseph, Mary was right, Y le dijo, José, María te estaba diciendo la verdad en lo que te dijo. The baby she is carrying el bebé que ella está cargando is of the Holy Ghost. Es del Espíritu Santo. She will have a son. Ella va a tener un hijo. And you, Joseph, you will call his name Jesus. Vas a llamar Jesús al bebé. For he shall save his people from their él va a sin. salvar a su pueblo. Therefore, the evidence we have in the scripture Por esa razón with virgin birth. Es el nacimiento de una virgen. Without that particular evidence, we will find it difficult to explain how Jesus was born
without the seed of the man. Sin esas evidencias particulares, nosotros se nos hubiese hecho difícil explicar cómo sucedió todo esto. But you may ask, still you have not answered the initial question. Why do we celebrate Jesus at No, Christmas? todavía no sé. No. Can you repeat that again? I said, still you may ask, Y quizás te estás preguntando todavía a ti mismo, ¿por qué nosotros why celebramos? do you celebrate Jesus ¿Por qué celebramos a Jesús at Christmas? en Navidad? Yes, we celebrate the virgin birth Nosotros sí celebramos el nacimiento de una virgen, because it is one miracle porque es un milagro that a science can never reproduce. que la ciencia nunca va a volver a reproducir o volver a hacer. Every human being, well, we need either XX chromosome or XY chromosome. Y nosotros como seres humanos necesitamos el cromosoma X o Y, X o Y, XX o Y, X o XY. Therefore, it is a miracle that God produced a baby using only the seed of a woman, and the baby that came out was not a woman, was not a girl, it was a boy. Podemos ver el milagro porque Dios tan solo utilizó como los cromosomas de María en medio de la concepción y fue un milagro porque no nació niña, sino que nació niño. That is the work of the Holy Spirit. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. So we celebrate the virgin birth Y nosotros nos celebramos el nacimiento de Jesús por medio de la Virgen María. because it tells us about the incarnation of Porque God. nos habla acerca de la encarnación de Cristo. We actually celebrate that God came to humanity to fulfill some particular purposes that would not have been possible Y without nosotros incarnation. La encarnación de Dios ante la humanidad con la intención de poder cumplir con el propósito de la humanidad. The incarnation of God La encarnación made de it Dios. possible for God to come into humanity La to encarnación, establish an everlasting kingdom. la encarnación de Cristo, por medio de la encarnación de Cristo, es que se hace posible que Dios haya venido a la tierra para poder establecer su reino aquí con A nosotros. kingdom without end. Un reino que no puede terminar. Every kingdom rises and falls. Todos los reinos de una forma u otra se establecen y luego caen. But the kingdom that was established by God through Christ, Pero el reino que fue establecido por Dios por medio de Cristo, that we call the kingdom of God on earth, que nosotros llamamos el reino de Dios en la tierra, has no end. no tiene final. And that is only possible because it is a kingdom established by God Y eso es posible porque es un reino que fue establecido por Dios, who is immortal, who is immortal, who cannot die. porque Él no puede morir. Otherwise, if it was established by man, it will rise and it will fall. De otra manera, si hubiera sido establecido o hecho por un hombre, hubiera subido y hubiera caído. We are told about the second purpose of the incarnation of God in the name that was prophesied for Jesus. Nosotros escuchamos acerca de este segundo propósito de la encarnación de Cristo que permitió que él hubiera nacido. We are told of a prophecy in verse 23 of Matthew chapter 1. Que nos ha dicho acerca de este próximo propósito por medio del capítulo 20, versículo That says the incarnation of God fulfilled a prophecy. Y que nos enseña, que nos dice que el propósito de Cristo, el nacimiento de Cristo cumplirá con una promesa. Con That a virgin shall give birth to a son. Que una virgen dará luz a un bebé. And you shall call his name Emmanuel. Y deberás llamar su nombre Emmanuel. And we are then told by Matthew
what Emmanuel means, that it means Y God por medio, with us. y en Mateo nos dice lo que significa el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. So the incarnation of God into humanity brought the divine presence of God Y to dwell la with encarnación us. de Dios por medio de Cristo nos trajo la presencia divina de Dios en medio de nosotros. We need the divine presence Necesitamos de esa presencia divina of God, de Dios. Jesus Christ, Cristo Jesús, our Emmanuel, nuestro Emmanuel, our God with us, nuestro Dios con nosotros, to travel with us in our journey of life que nos ayuda a viajar y a caminar por medio de nuestro and be camino en with la us vida. from the beginning to the end of our own journey. Que está con nosotros desde el inicio hasta el final de nuestro trayecto aquí en la And tierra. that is only possible Y eso tan solo es posible because God Himself, He is immortal and His presence with us does not end. porque Dios no muere y porque todas esas cosas pueden ser posibles por medio de él. The other purpose of the incarnation of God El otro propósito de la encarnación de Cristo is de that Dios, it made it possible for God, who cannot die, to die for our sin. y- that's interesting. Yes. Y el otro propósito es para que Dios, quien no pueda morir, pudiera sacrificarse a él mismo por medio de Cristo por nosotros. God does not die. Dios no muere, But yet the Bible says the wages of sin is death. The payment. What is the Bible passage? Okay. Romans Dice, 6:23. lo que él quiere decir es que el pecado no prevalece, ¿no? Yes. So Gracias a that, la muerte de Cristo. therefore, for God to save us from sin, Por eso Jesús nos salvó del pecado. the payment is death. El pago de nuestro pecado es la muerte de Cristo. So how can God come in Jesus ¿Cómo Dios puede venir por medio de Cristo and not be able to die? y no morir? That is why God had to become man. He por took esa on humanity in full. Y por esa razón es que Dios tuvo que venir y encarnarse y ser humano como nosotros para poder morir. Otherwise, his death upon the cross would not have been possible. 7 to 8 says, En Filipenses chapter 2, capítulo 2, verses 7 to 8 says versos 7 al 8 dice that Jesus que made, when he took on humanity, he made himself of no reputation. y dice que Jesús cuando él se encarnó, él no aprovechó su condición de Dios. He took on the form of a bond servant when he came in the likeness of men. Él tomó la forma de hombre cuando vino a morir por nosotros. Verse 8 now says, and being found in appearance as a man. Y el verso 8 nos dice, y estando en la condición de hombre, he humbled himself and became obedient unto se death, humilló y se hizo obediente hasta la muerte, even the death on the cross. hasta la muerte de cruz. Without God becoming man, Jesus would not have been able to die on the cross. Sin Dios convirtiendo. But through the death of Jesus on the cross, our enemies were conquered. Por medio de la muerte de Jesús, nuestros enemigos son derrotados. Only a sinless being could pay for our sin. Solamente una persona sin pecado o alguien sin pecado pudiera pagar por nuestras. So it had to be God. Por esa razón tenía que ser Dios. Only death could pay for the wages of sin. Only death solamente las deudas could pay for the wages of sin.
Solamente la muerte puede pagar por el So pecado. it had to be man. Por eso tiene que ser un ser humano. And in Jesus, the God-man came to Por eso es que en Dios se encarnó en sí mismo, en un cuerpo humano. God Por esas because of razones, the Spirit of God. por esa razón es que cuando Jesús nació fue 100% humano. And he was also fully man Y por eso era 100% humano y 100% Dios. because he was the seed of the woman. Porque He was the seed, the él seed, fue la semilla de una mujer. all in one body. Todo eso en un solo cuerpo. And that is why we celebrate the incarnation of Por eso God. es que celebramos la encarnación de Jesús. Because without the incarnation, our salvation would have been impossible. Porque si no fuera por la encarnación, nuestra salvación no fuera posible. The one anointed to deliver us from sin would not have succeeded if there was no incarnation of El God. que fue enviado, esto no hubiera pasado sin la reencarnación de Jesús. So this Christmas, we celebrate the virgin birth of Christ. En esta Navidad celebramos el nacimiento de Jesús por medio de una virgen. Because Jesus came to do what only a holy, immortal God can do. Porque Jesús vino a hacer lo que tan solo la imagen de Dios puede hacer. And what a sinless mortal man can do. Y solamente lo que puede hacer alguien sin pecado. All in one body. Todo en un solo cuerpo. Therefore, the world needs to know. The world needs to know Y por esa razón el mundo necesita saber that without Jesus, que sin Jesús, salvation from sin la salvación del pecado is impossible. es imposible. That is why Jesus Christ says, for God so loved the world. Y por esa razón es que en la palabra encontramos que nos dice porque Dios amó al mundo Gave his only begotten Son. dio a su único hijo, Should not perish. no se pierda. That Esa. is, and I really pray that the Lord will help us to take this message out. Y yo a llevar ese mensaje Let the hacia people afuera. know that this is what we celebrate. Porque la gente no sabe que esa es la razón por la que celebramos. I pray that the Lord will make me a star this Christmas Y yo quiero que Dios me haga una estrella en esta Navidad to lead somebody to Jesus. para guiar a alguien a Cristo. Let us pray. Vamos a orar. Blessed Father, we just thank you. We bless you. Señor, te oramos y te adoramos. We ask, Lord, Father, that you help us to take this message of the incarnation, of your incarnation, Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevar este mensaje